Abrimos el arcón de curiosidades entonces y nos encontramos con Marcelo de Nicola. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, Día a día complicado, ¿no? un Empezamos día, con una sí, no sé si complicado, fuerte. distinto. Qué sé yo, va a formar parte de estos días que nos acordamos, así como me acordaba, quedó en el recuerdo de todos cuando Francisco, fue Francisco, digamos, va a quedar este día, ¿no? Para colmo, Sí, el día después de a las Pascua. Pascuas, sí. El día después de Pascua. Es todo, qué sé yo, es todo un gesto, todo un combo, ¿no? Nos vamos a acordar de Sí, este día. todo. Creo que como decías vos, todos nos acordamos en qué momento estábamos cuando salió elegido Jorge como papa y pasó a la eternidad como Francisco, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo que estaba en la oficina. ¿Viste? Eh, Así que... Yo Y después, voy a confesar, me había escapado de la oficina. Ah, bueno. Sí, me había escapado de la oficina, me había tomado un café con otros directores y, y sin nada, pues, nos escapábamos como para decir, nos juntamos y charlamos un ratito, media hora en el café de la esquina, y miramos así y salta uno y dice, che, mirá, Bergoglio es el Papa. Y quedó para siempre eso, ¿no? yo recuerdo que tenía un compañero de trabajo que era muy católico y estaba en contra Ah, de mira. Bergoglio. Ah, mirá vos. Era todo lo contrario quizás en el pensamiento de, de Francisco y me sorprendió, ¿no? Después quizás se fue acercando más a lo que fue Francisco después, bueno, él dejó de trabajar conmigo, pero me llamaba la atención eso, ¿no? Que había ya en ese momento había como peleas no sé si ideológicas o políticas sobre quién convenía que sea papa, ¿no? Ujú. Bien. Justamente por eso, por esa finalidad que después llevó, como contó bien Azul o como contó el invitado, ¿no? Sí. Que abrió sus puertas a todo el mundo, ¿no? Como debería ser. Bien, bien. Acá, mientras hablaba Pablo, vos ibas poniendo, le comento a la audiencia, ¿no? Me iba poniendo en privado, que hay una película que cuenta la forma en que se realiza el cónclave, que fue nominada al Oscar. Sí, sí, bueno, fue una de las grandes candidatas al Oscar, se llama Cónclave justamente, eh, y muestra esos días posteriores, ¿no? a la muerte del Papa. Está protagonizada por Ralph Fiennes, que fue nominado al Oscar también. Sí. La película, de hecho, ganó el premio a Mejor Película Británica, el BAFTA, que serían los Oscar ingleses, y fue muy tenida en cuenta a último momento cuando al principio recordamos que era Emilia Pérez la candidata, después tuvo todos los líos que tuvo, Por y a lo favor. último parecían que iba a estar entre el Brutalista, Cónclave justamente, y Anora, que fue la que terminó ganando. Pero es una película muy interesante para ese mundo, o ese submundo que uno desconoce, ¿no? El director se llama Edward Berger, y está ambientada en un libro. Así que... Es una película larga, son como 3 horas, si no me equivoco. No, me parece. No, el Brutalista son tres El horas. Brutalista son Cónclave 3 horas. duran 2 horas y pico. Tendría que buscarme. Yo la tengo por Pero 2 horas y pico, la vi. 2 horas. La, Ah, pasan, mira. la vi. pasan rápido igual. Eh, Eh, ¿Te Tiene gustó? un giro de guión. A mí me gustó, me pareció muy bueno. A mí Sí, me sí. gustó, pero me Pero hay esperaba un otra giro cosa. de guión que no me llama que me Eh, parece eh. demasiado eh, tirado de los pelos, quizás. Estamos de acuerdo. La vi con mi esposa y nos pasó lo mismo los dos. Empezamos muy, viste, muy metidos en la película y la verdad que cuando terminó dijimos, pucha, venía para otra cosa la película y no deja de ser una gran película, digamos, no la recomiendo para que la vean, pero Creo que el, no me voló la Creo que el cabeza. giro de guión busca ese Claro, efecto, ¿no? Que te claro. llame la atención. De hecho, estuvo nominada a Mejor Guión en varios lados. Bien. Pero creo que ese giro de guión, que no vamos a spoilear, es también algo que a uno lo sorprende, ¿no? Quizás para uno es demasiado, para otros está bien. Me parece que puede venir por ese lado el giro si busca ese efecto. Por ahí. Qué Y a mí, difícil que es hablar de una película sin spoilear. es un tema, ¿no? Yo estoy acá escuchando Encima, diciendo cómo.
Pero, Encima es un giro clave. claro, claro. No sigas, no te vamos a contar, no sigas. Este, y te iba a decir otra cosa que también se me viene a la mente, contado el tema del cónclave. No sé si viste esa película, pero se llama Habemos Papa. Sí, ¿La viste? ¿La sí, viste? sí. Bueno, esa película lo cuenta con humor, pero también cuenta. Claro, de los 2011 justo es una de las que iba a nombrar acá, que es italiana. Es de un director italiano que hizo un montón de películas y esa es como mucho más graciosa, mucho más burda, digamos, de alguna manera. ¿Te acordás del director italiano? ¿Es Sorrentino o no, no? ¿O sí? No, es No. Moretti, creo que es. Bueno. Creo que es Nanni Moretti, si no me equivoco. Pero sí, es rarísimo. Sí, es En su muy raro. momento me sorprendió. Igual me esperaba algo más, voy a confesar. A mí al revés, yo fui a verla con decir, bueno, voy a ver una película distinta y qué sé yo, y salí del cine, salí bien, salí contento, me Sí, sí, gustó, la vi en eso el por lo cine. menos tiene esa parte graciosa, ¿no? Sí, sí, Que, sí. que- No, pero aparte que te te llama deja la todo, atención. todo un mensaje, ¿no? Cuando alguien no quiere ser lo que los demás quieren que sea, digamos, ¿no? Porque Exacto. básicamente la película es, sin spoilear demasiado, es eso la película. ¿No? Es alguien Uno por que... ahí cuando se acuerda de elecciones de papa, yo ya me voy muy, muy atrás y a lo más sarcástico posible, Sí. que es, no sé si se acuerdan del film de Euroviaje censurado, No, Eurotrip, no. Me eh, suena, pero es que una es, película muy vieja para mí, perdón. sí, bueno, del 2004, si no me equivoco, que Claro. es una película cómica de unos amigos que uno va a conocer a su novia alemana con la que chatea, entonces hacen el Euroviaje. Y bueno, les van pasando cosas en diferentes partes, ¿no? En Inglaterra se encuentran con hooligans y así, y bueno, y cuando llegan a Roma, entran por casualidad a, a la iglesia, ¿no? Al Vaticano, y bueno, después de una serie de inconvenientes, justo ahí está la llamada, el llamado humo blanco y aparece por la ventana uno de los protagonistas como si fuera el nuevo papa, ¿no? Es Ajá. la parte por ahí graciosa de muchos que crecieron en esa época se acuerdan de esa situación. Mm. Bueno, de hecho la película hace poco fue noticia porque falleció una de las actrices, que es Michelle Trachtenberg, que era la que hacía era la hermana de Sabrina, ahora de Buffy, una de las películas una de las series clásicas de los 90, Sí. ahora no me acuerdo cuál, Buffy pero bueno, era Cazavampiros, la ¿no era? protagonista de esa película. Está bien, sí. Bien. Bien. Contanos, Marce, hoy ¿qué viniste? Porque tenías un tema y no sé si lo cambiaste o cómo fue el tema. La idea principal, íbamos a hablar del cine de mujeres, ¿no? O de las mujeres en el cine, ¿no? Mejor dicho, porque el cine de mujeres son películas feministas hechas por hombres, pero las mujeres en el cine es otro tema, que son las primeras directoras de cine y Mm. todas las que cambiaron. Vale la Pero decía, aclaración. Me gustó eso. ¿Cómo es el tema? Entonces, el cine feminista es hecho por hombres. ¿Cómo es el tema? pues hay una cosa que se llama cine de mujeres, pero después está, como dice ahí el abajo, pero si no está lo que se dice mujeres en el cine. Las mujeres en el cine son las que son directoras, editoras, Bien, guionistas y demás. bien. Así que muchos dicen que el cine de mujeres el nombre está mal porque generalmente son películas sobre mujeres, sobre heroínas, pero muchas veces dirigidas por hombres, ¿no? Ajá. Así que por eso trataba de hacer la diferencia. Bien, bien, Está muy bien. Rescato eso porque bien. a veces es como una incongruencia, ¿viste? Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, para ir haciendo el anecdotario, vamos a tirar nombres de. Yo iba a empezar, vamos a empezar con esta pregunta, iba a empezar digamos, con otro tema, ya se cambió el foco, ¿no? Dale. Pero yo iba a empezar el segmento diciendo que ustedes tiren nombres de directores hombres, Director de qué sé yo, te vamos a tirar todos los que mismos. se Qué sé vengan yo. a la mente. Spielberg. James Cameron. Sí, tal cual. ¿Cómo es el de Django? No me acuerdo. No, me estás Tarantino. perdiendo. No, Bueno, sí, Tim no, Burton. No, ¿cómo no? Sí, Tim Burton es otro Tarantino. buenísimo. Tarantino, claro, no me salía la palabra. Tarantino es Bueno, No, otro. hay un montón. ahora Claro. la siguiente pregunta era que me nombren directoras mujeres. Puenzo, la primera que se me ocurre. Lucía Puenzo. Greta Gerwig, ahí va.
Bien. Y bueno, me quedé. Y la ex mujer de James Cameron, ¿cómo se llama? Catherine Bigelow. Sofía Coppola. Muy bien. Bien, Bueno, Sofía Ahí Coppola. va. bueno, ahí nombramos un par, pero si lo pensamos, nos cuesta todavía Sí. más, a pesar de que sigue habiendo, en estos últimos años hay un montón de mujeres directoras, sigue siendo un mundo, sobre todo la dirección o el guión, básicamente de hombres, Sí, ¿no? sí, es Entonces, cierto. bueno, ahora vamos a hacer un recorrido de las pioneras en el cine y la idea es ir recorriendo después en otros programas a las directoras más importantes de diferentes países para llegar a las directoras más importantes de la actualidad como Greta Gerwig o Sofía Coppola. Bien, y le voy a tirar así antes de empezar con esto, le tiro para que como tarea para el hogar podemos también pensar, así como tenemos pensado el tema de los deportes y todo en el cine, también podemos pensar el tema de los papas, ¿no? Del Vaticano en general en el cine, porque hay mucho. Hay Sí, sí, bueno, yo series, había hay todo. buscado algo Lo y que por pasa es eso que esto fue, te lo mandé, claro, dije, bueno, pero esto fue algo que fue cuestión de minutos, ¿no? Vamos a armar algo, algo bien hecho. sí, tal cual. Métale Ahí nomás. está. Perfecto. Bueno, la primera. O Uy, que o te mutaste o no te estamos escuchando. No, no. ahí Ahora va. sí, ¿Estás hablando? ahora sí. ¿Qué había pasado? Claro, porque por ahí toco algo en la computadora, te va el nombre. ¿Ahí Ahí me está. escuchan? Ahora sí, ahora te escuchamos. Eh, el primer gran nombre, o la pionera del cine, se llama Alice Guy Blaché, nacida en Francia en 1873. El 1 de enero de 1873 fue considerada la primera mujer cineasta, o al menos la primera que hizo una película narrativa, o sea, que tenía una historia, ¿no? La película. Incluso lo hizo antes que ningún director hombre, o sea, fue la primera en todo sentido. Y como dice uno de los textos donde busqué esta información, dice, aunque los libros de historia la hayan obviado durante tantos años, Ah, ¿no? mirá vos. Que fue lo que suele pasar. Comenzó a trabajar tras la cámara en el año 1896 con un cortometraje que en francés se llama La Fe aux Chutes, anda a saber si se dice así, yo no sé mucho francés. Y bueno, después rodó un montón de películas cortas y fundó varias productoras en Francia y en Estados Unidos cuando se mudó. Hizo películas de diversos géneros, hizo western, drama, espionaje, fantasía, con actores estrellas de la época del cine mudo, lo que le permitió invertir y crear un estudio en Fort Lee, New Jersey, que se convirtió en la década de 1910 en el lugar más importante en el mundo del cine. Luego la Metro Goldwyn Mayer distribuyó sus realizaciones hasta 1918 y vivió en Estados Unidos hasta su muerte, ¿no? Tenía una frase, antes de colocar cuando colocaba la claqueta, tenía una frase para que sus actores no la olvidaran nunca, que decía, sé natural, be natural. ¿No? Fue ella la pionera, esa fue la pionera del cine, y si uno revisa el nombre, Alice Guy, no aparece en casi ningún lado. No. Pero bueno, por eso tratamos de traer esa gente que encima, como decíamos, fue la primera, incluyendo hombres y mujeres, incluyendo los dos géneros, que hizo una película narrativa. Bien, bien hecho. Después, otras directoras importantes fueron Lois Weber, que fue la primera directora mujer de un largometraje, que fue El Mercader de Venecia, una obra que se hizo un montón de veces, pero bueno, ella la dirigió en 1914. Así que no se conformó solo con rodar películas para la sociedad de la época, sino trataba temas chocantes como la ética, la moral, la sexualidad y el uso de anticonceptivos. De hecho, rodó en 1915 el primer desnudo de la historia en el cine, que fue en la película Hipócritas. Así que Toda bueno, una ya el revolución. nombre de la película lo dice todo, ¿no? Bien. ¿Qué época? No Eh, digo, 1915. Sí. Necesito una contextualización histórica, ¿viste? Sí, Y claro. después tuvo como ayudante a John Ford, que fue luego uno de los grandes directores de la época dorada de Hollywood, director de Que Verde la Mirage y Las Uvas de la Ira, uno de los mejores directores para muchos de todos los tiempos. Acá viene alguien que creo que yo ya nombré alguna vez, que es la alemana Lotte Reininger, Sí. que empezó trabajando como actriz y después junto a Paul Wagener, que es un director de cine mudo. Y ella lo que hacía era recortar silueta de los actores para los rótulos de las películas en esa época de cine mudo, para los rótulos, para los títulos.
Bueno, gracias a la recomendación de Wagner, fue admitida en el Instituto de Investigaciones Culturales y empezó a hacer su primer cortometraje en siluetas. Ella recortaba, siluetas y con eso después hacía cortos de animación, ¿no? O sea, no fue la primera película animada la que hizo ella, pero sí es la película más vieja que se tiene como un largometraje animado, que es Las aventuras del príncipe Ahmed, del año 1926. Es el largometraje de animación más antiguo que se conserva. Creo que está en YouTube, creo que esto ya lo hablamos, que me acuerdo de Mario me había preguntado si yo lo veo hoy, me va a parecer un embolio o no. Bueno, quizás sí, pero lo importante es el contexto, como decía Azul, ¿no? Bien. Después tenemos a Dorothy Arzner, que empezó trabajando como tipógrafa de guiones y debutó como directora en 1927 y fue una de las grandes directoras de la Paramount, que en ese momento era como las productoras más importantes, donde dirigió 16 películas. Pero lo que tiene el mérito Dorothy Arzner es la única directora de cine de la época dorada de Hollywood. O sea, imagínense lo que era, ¿no? Época dorada, Hollywood y todo lo demás. Y bueno, solo una directora era mujer. Y bueno, era la cara de azul lo refleja todo. Era Dorothy Arzner, que era la más importante de ese momento. Después vamos a ir a un nombre que quizás les va a llamar la atención más porque les va a parecer conocido el nombre, ¿no? A ver si les suena. Estamos hablando de Leni Riefenstahl. No, a mí no me suena ni a palo eso. Me suena, pero si vos me decís quién es, no sé, me suena de nombre. La directora de las películas propagandísticas de Hitler. ¿Sabés por qué me suena? Estuve en Berlín, hace 2 semanas estaba en Berlín, así que probablemente por eso escuché de ella. Puede ser, los carteles de Olimpia. Olimpia es la... No, pero no, eso está para la cara. Pero es que yo decía, me suena de algo, claro, yo hasta hace 2 semanas estaba escuchando... Han estaba. Claro, estaba haciendo tours, me iban diciendo cosas, ¿viste? No, con razón. Ahí está. Bueno, lo ponemos en contexto justamente. Su primera película fue La Luz Azul, pero se la conoce principalmente por El Triunfo de la Voluntad, el documental que hizo en 1935 para demostrar que la raza aria era superior. Y luego Olimpia, que fue en 1938, que fue filmado durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, ¿no? Fueron las 2 películas nazis que recibieron el reconocimiento de la crítica porque como directora y como montajista era una genia, pero bueno, tenían ese pequeño detalle, ¿no? Que hacían que a lo largo de los años termine casi abandonada. Estuvo a punto de ser enjuiciada para ver si fue partícipe del holocausto o partícipe del nazismo, pero bueno, al final fue arrestada pero no fue condenada. Murió en 2003 con 101 años de edad, increíble, pero es la mujer cineasta más antigua que suele aparecer en los libros cinematográficos debido a su impulso del lenguaje del mismo, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿Viste? Siempre surge esto, ¿no? De si separás al artista de su obra. Y acá sí. es un muy buen ejemplo de, bueno, hizo algo a nivel cinematográfico que estuvo muy bien planteado, pero al mismo tiempo el mensaje fue un fiasco. Así es, sí, y siempre fue condenada socialmente luego, bueno, pero bueno, nunca dejó de ser una gran directora a pesar de eso, ¿no? Después el otro de los nombres de esa época es Ida Lupino. Fíjense que hasta ahora ningún nombre nos suena familiar, ¿no? Eso es lo loco, ¿no? Empezó trabajando como actriz, trabajó con grandes actores y después produjo y empezó a dirigir sus propias películas. Tiene el mérito, así como hablábamos de que la directora que nombramos anteriormente era la única de la época dorada de Hollywood. Ida Lupino tiene el mérito de ser la única que fue directora durante la década del 50 en Hollywood, ¿no? Una sola, así famosa, entre las que filmó grandes películas del cine negro. Fue la primera mujer en dirigir una película de cine negro llamada The Hitchhiker en 1953
Y después tiene otras películas que lo interesante son los temas que trataban para la época. Embarazos fuera de matrimonio, después sobre violaciones, sobre bigamia y demás. Así que bueno, son películas del año 50 muy, muy interesantes para esa época, ¿no? Recuerden el nombre, Ida Lupino. Bueno, después viene Agnes Barda, ya la nombramos, la abuela y la madre de la Nouvelle Vague, ¿no? Junto con Godard y compañía, fue la primera mujer cineasta del movimiento que cambió el cine. Murió en 2018, si no me equivoco. Y bueno, Le Point Court, que fue su primera película, fue el precursor, como decimos, del estilo de la Nouvelle Vague francesa. Después tenemos a Lina Wertmüller, que es una directora de cine italiana y que fue nominada 4 veces al Oscar. Fue la primera directora en ser nominada al Oscar, con la película Siete Bellezas del año 1975. Fue nominada al Oscar como mejor directora, mejor película y mejor película extranjera, así que es uno de los nombres más importantes. Y en España tenemos a Pilar Miró, que es otra de las grandes directoras de esos años, ya más para este tiempo, ¿no? Fue directora de cine, fue directora de la Real Televisión Española, después de lo que fue el franquismo, y fue una de las voces más importantes de España post-franquismo, ¿no? Fue la primera directora de cine en ganar un premio Goya, ¿no? Por eso es muy importante. Y por último, tenemos, una de las últimas, a Randa Heinz, que fue la primera directora en ganar un Oso de Berlín, un Oso de Plata en Berlín, ¿no? Y obtuvo 5 nominaciones al Oscar por Hijos de un Dios Menor, una película donde Marle Matlin, que era una actriz muda, logra su Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Creo que trabaja William Hart, si no me equivoco. Una gran película, una de las mejores películas para muchos de los años 80. Ella tiene en este momento, va a cumplir 80 años. Así que, pero bueno, fue una de las primeras directoras mujeres en esos años 80, donde empezó a expandirse, ¿no? Y de ahí aparece justamente quien nombró antes Mario, que es Catherine Bigelow, la mujer de James Cameron. Pero bueno, ahí creo que ayuda a que el marido sea James Cameron, ¿no? Como a Sofía Coppola, ¿no? Ser la hija. Sí. Ayuda a ser la hija. Sí. Bueno, Catherine Bigelow es una gran directora de cine, es la primera directora de cine en ganar un Oscar, ¿no? Por The Hurt Locker en 2008. Así que, pero bueno, ella empezó en 1983 con 32 años, donde estrena su primera película como directora. Y bueno, se hace famosa con películas de éxito como Acero Azul o Punto Límite, la famosa película de Keanu Reeves y Patrick Swayze. Sí. Así que, bueno, luego gana el Oscar a Mejor Película con The Hurt Locker. Y hoy es una de las, creo que la gran referente para muchos del cine, de las mujeres en el cine, ¿no? Después tenemos algunos datos más como para agregar, que son, bueno, ya habíamos nombrado a Agnès Varda como la primera directora de la Nueva Ola Francesa. Después está Julia Sontseva, una soviética que fue la primera mujer en ganar el premio a Mejor Directora en el Festival de Cine de Cannes en 1961 por la película La epopeya de los años de fuego, un drama de guerra sobre la resistencia soviética a la ocupación nazi. Bueno, dijimos Lina Wertmüller, la primera mujer en ser nominada al Oscar. Después está Barbra Streisand, ¿no? Que hizo de todo, ¿no? Bien, sí. Barbra Streisand, que fue la primera mujer en ganar el Globo de Oro a Mejor Dirección por Yentl en 1983. Barbra Streisand, actriz, cantante, guionista, directora de cine. De hecho, sabés que yo no sabía que era directora de cine, me sorprendiste. Bueno, la reconocía por otras cosas, no por eso. Sí. A mí me sorprendió. Yo sabía que había dirigido algunas películas, pero no sabía el dato exacto que fue la primera en ganar un Globo de Oro. Así que, bueno, una gran mujer, ¿no? Multifacética. Y bueno, después tenemos a Jane Campion. Marcelo, minutito y vamos cerrando, que la tenemos a Julieta, que está también deseosa por entrar. Pues contanos ahí. Sí. Bien. Justo cerraba con esto, que después nos queda Jane Campion, que fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes también. Así que, bueno, la Palma de Oro como mejor película, ¿no? No como mejor directora. Bueno, Jane Campion hoy sigue siendo en la actualidad una de las más reconocidas, la directora australiana o neozelandesa, no me acuerdo. Pero bueno,
esos son los nombres los nombres que hicieron que hoy existan la Sofía Coppola, Lucía Puenzo o nuestra querida, se me fue el nombre, la argentina, la directora de... bueno, se me fue el nombre de... ¿Cuál será la directora? ¿Cuál será la directora que decías? La de las Cienas, Lucrecia Martel, ahí está. Ahí está. Así que, pero bueno, eso es la primera parte de esto y bueno, seguiremos con las mujeres en el cine. Bueno, genial. Quedará para la próxima entonces seguir con este tema.